Eh, decía, por ejemplo, decía, todas las cosas que hay en el mundo, que existen en el mundo, con las que ya tuviste contacto en tus años formativos, entiéndanse años formativos hasta que antes de la universidad, hasta que estás en prepa, todo lo que surge en ese tiempo lo aceptas sin ningún problema, ¿sí? Lo aceptas sin ningún problema y lo incorporas a tu vida y no te parece sorprendente, incluso te parece necesario, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y en esa etapa fue cuando salieron los discos compactos. Antes de eso había cassettes y discos de vinilo y eran muy inconvenientes por muchas cuestiones. Pero cuando conocí los discos compactos, por ahí que tenía unos 12 años, pues me gustó lo que tenían, que podías seleccionar la canción que querías inmediatamente y lo podías regresar y adelantar y no pasaba nada. Y no estaban tan grandes como los otros y sonaban mejor y todo esto. Pues ya eso era para mí lo normal, lo básico de la música. Luego viene la segunda etapa. La segunda etapa son las cosas que existen, que llegan al mundo o con las que tienes contacto por primera vez cuando eres un adulto joven. Como por ejemplo ahorita ustedes que están en la universidad son adultos jóvenes. Y hay cosas que ahorita, bueno, ahorita de momento no se me ocurre alguna. O bueno, por ejemplo que me estén grabando en clase. Eso para ustedes es normal, es algo que permite la tecnología, algo que permite las clases en línea, ¿sí? Y eso les permite, pues, no estar tomando apuntes, por ejemplo, o como nosotros tomábamos antes, o algo así. Pero son cosas que no existían cuando ustedes eran niños, o no estaban tan al alcance, o no sabían usarlas, o no se usaban tanto, o lo que sea. No existían y ahorita las tienen. Y las aceptan en mayor o menor medida. Y lo que me pasó en ese caso fue la Internet y las computadoras. Cuando yo fui a la universidad, no era común. No era común que un chavo tuviese computadora en su casa. El que tenía computadora en su casa era como, wow, no manches, güey, tienes computadora. Cuando nos ponían a hacer clase, yo tenía computadora en casa porque mi roommate era así como era muy aplicado y la madre le dieron una beca de teléfonos de México. Teléfonos de México. O sea, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes utilizó un teléfono fijo? Ujú. Le dieron una beca y la beca le daban una lana y nos dieron una compu. Y teníamos la compu, pero pues realmente era una cosa inútil porque no teníamos internet. Y aunque yo hiciera mis presentaciones ahí, pues, ¿dónde chingados las iba a poner? No había compus en los hospitales, no había compus en los consultorios, no había memorias USB, o sea, aunque hiciera yo mi clase, pues ¿en qué me la iba a llevar? Sí, había discos, pero los discos les cabía muy poquito. Entonces, luego llegó el internet y para mí fue así como, ay, cabrón, qué chido está esto, ¿no? Y todavía me maravilla la de cosas que uno puede ver ahí, pero lo acepté y lo uso. Ustedes están en esta etapa, ustedes están en esa etapa. Yo ya pasé a la tercera etapa, que es la de cuando uno ya es adulto, eh, cuando uno ya no es un adulto joven, como yo, como sus padres. Ya ahorita las cosas que hacen ustedes ven normales, ya nosotros no las vemos normales y nos cuesta trabajo aceptarlas o no nos gustan, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, les voy a poner un ejemplo personal mío, ¿sí? Mío. Es mi opinión. Yo no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. A mí no me gusta. Porque cuando yo era joven, solamente los malvivientes estaban tatuados. Solamente, ¿sí? No era una cosa que se encontrara de manera común, ¿sí? Ciertamente no te ibas a encontrar una chava de una universidad católica tatuada. Ciertamente no te ibas a encontrar eso, ¿sí?
yo tuve unos compañeros en la prepa que estaban tatuados, pero eran tatuajes hechos, o sea, eran hechizos, se los habían, uno se lo había hecho él mismo. Se había tatuado 2 letras en su mano aquí así. Ujú. Entonces se pueden tratar solos, pueden agarrar una aguja, la calientan para que no se infecten, la mojan en tinta y se van pintando así. Ujú. Pero así de que haya lugares en donde, o sea, hay uno en mi colonia, por medio de Dios. Pero así que hay lugares para tratarse en todos lados y que ya sea que ya sea lo más normal del mundo y hasta sea una cosa que ustedes quieren tener. Eso les gusta a ustedes y está bien, su gusto es y quién se los quitará. Pero a mí no me gusta. Es más, les pregunto, ¿qué opinan sus papás de eso? También lo mismo que es para gente que, o sea, como para malvivientes y así. Porque sus papás son de mi generación seguramente. Y en nuestra generación esa era la idea y esa es la idea con la que nosotros crecimos, ¿sí? Y esa idea no me la vas a cambiar. O sea, yo acepto, pues, hagan lo que se les dé su gana, ¿no? Y yo nunca voy a discriminar a un alumno que esté tatuado así de tápate eso o alguna cosa. No, no, para nada, jamás. Como si hacen algunos doctores que ya están un poco más mayores, ¿sí? No, no, realmente yo lo único que les pido en el trabajo es que no, a las chavas que no lleven uñas, porque con uñas no puedes trabajar, ¿sí? Y que se recojan el pelo, o sea, que no lo traigan colgando. ¿Sí? Porque si lo traen colgando, pues lo van a estar untando en todos lados, ¿no? Nada más, fuera de eso, pues, lo que tú quieras, pero a mí no me gusta, no me gusta, ¿sí? Entonces eso es. Como tampoco me gusta que me graben, lo acepto, sé que no lo puedo evitar, sé que ya es la modernidad, es lo que hacen los alumnos en el siglo XXI, en el año 2021. No me gustaba desde que estábamos en clase y me grababan en audio, ¿sí? Pero pues no lo puedo evitar. Pues ni modo que me ponga a esculcarlos, o sea, que quitarles sus celulares, pues claro que no, ¿sí? Simplemente lo único que les decía es, nada más, cuando pongan la grabación, que no estén sus papás o alguien así, porque pues, ustedes saben que yo digo muchas cosas que a lo mejor otras personas pueden considerar inapropiadas. Bueno, ya tenemos quórum, no el quórum deseado, pero ya. Nos vamos a quedarnos donde ayer me cortaron la inspiración y me dijeron, ya cállese, nos vamos a ir con Patti Picardo, que ella sí esas clases sí nos gustan. ¿Verdad? ¿Quién me cortó la inspiración ayer? ¿Quién era? ¿Estefanía? ¿Estrella? Sí, yo, perdón. Sí, yo soy muy sentido, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en esto, ¿no? Esto es una hernia. Bueno, no es una hernia, porque no está totalmente salida, no está empujando totalmente el saco. Esto es una protrusión. Y de hecho así lo reportan. El radiólogo cuando te hace el reporte te dice, es una protrusión póstero porque esa es a la parte de atrás, es una protrusión póstero derecha. Una protrusión póstero derecha que no aparenta contacto con el saco, Doctor, que ¿está compartiendo algo? estoy compartiendo mi vida. No, de presentación. Estoy compartiendo mi conocimiento. ¿Quieres más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres que te dé si todo te lo di? Bueno, sí, esta es una protrusión póstero porque es hacia atrás, una protrusión póstero lateral que no está en contacto con el saco, pero sí está en contacto con la raíz. Así se los reportaría. Entonces, esto es la resonancia es el estudio de elección para tejidos blandos. O sea, si tú sospechas que la lesión es en tejidos blandos, que en mi negocio son los ligamentos, los tendones y los discos intervertebrales, el estudio que más te va a decir es una resonancia magnética. Ajá. La resonancia magnética tiene sus asegúnes. Así como las radiografías tienen la desventaja de que es radiación ionizante y
y que pudieran causar, aunque tampoco con una pica radiofrecuencia, no te va a pasar eso, pero si te están saqui radiografías, pues sí te pueden a la larga dar un cáncer. La resonancia tiene sus propias desventajas. La primera es el costo, ¿sí? Una radiografía cuesta unos 300 pesos. Una radiografía cuesta unos 300 pesos. Una resonancia cuesta 10 veces más. O sea, ¿cuánto? ¿3,000? 3,000. Más o menos 3,000, 4,000 pesos cuesta una resonancia. Entonces, pues así pues así luego no está tan, luego el paciente pues no lo tiene así tan pronto, ¿no? También en los hospitales de gobierno, no en todos tienen, en el general de aquí tenían, y aún así la cobraban menos, pero aún así la cobraban. En el ISSSTE no hay, en el seguro no hay, ¿sí? En el estado, del seguro, si te quieres hacer una resonancia, te tienen que mandar a otro estado o a la capital. Otro, como es un estudio que es a base de un imán, no lo pueden utilizar personas con implantes metálicos en el cuerpo, ya sean tornillos o placas o mallas, por ejemplo, que puedan tener mallas para que tuviera una hernia abdominal, una hernia inguinal, les ponen una malla o un stent. ¿Saben lo que es un stent? Sí, Eh, es como, bueno, lo voy a explicar vulgarmente. Cuando se te tapa una arteria, te ponen como, digamos, como, bueno, yo digo que es como un tubito, una especie de tubito, que lo meten como entre la arteria para que pues, siga circulando la sangre. Exactamente. Y la persona que tiene un infarto es porque se les tapó una arteria del corazón o varias arterias del corazón, ¿sí? Entonces lo que hacen es abrírtela, te meten un tubito, te lo meten por la ingle o por el muslo, te meten un tubito y con un fluoroscopio van viendo dónde llega. Y luego te meten el stent. El stent es como una malla, también es una malla, pero es una malla redonda, ¿sí? Como nunca han visto los resortes de pluma. Sí. Sí. Hagan de cuenta que así es un stent, como un resorte de pluma. Entonces lo meten en la arteria y como es de metal, pues ya evita que la arteria se aplaste, ¿sí? Pero es de metal. Entonces, los campos magnéticos de los aparatos son bastante grandes. Los campos magnéticos se miden en teslas, ¿sí? En honor a Nikola Tesla, que era un inventor que es muy famoso y le atribuyen que inventó de todo, no inventó tantas cosas, ¿sí? Lo que inventó fue la corriente directa. ¿Saben lo que es la corriente directa? No, la corriente alterna. ¿Saben lo que es la corriente alterna? ¿Qué ¿O la usa directa? radiación? ¿Qué? No, no me acuerdo. Ay, ¿cuál fue la correcta? ¿La alterna o la directa? Fue alguna de esas dos. La electricidad en las casas, la alterna, sí. La electricidad en las casas no es fija, no fluye. No es como abrir el grifo y el agua chorrea y no. La electricidad en tu casa viene en pulsos, ¿sí? Sí. ¿Sí? Vienen pulsos de 60 Hz. La electricidad en México es de 110 voltios, 60 Hz. Tiene una intensidad de 110 voltios y viene a 60 Hz. Eso significa que son 60 pulsos por segundo, ¿sí? O sea, ¿Saben cómo pueden ver eso? ¿Cómo pueden ver que la electricidad de las casas es alterna? Cuando sea una ciudad de noche y ustedes vayan en carretera y se vayan acercando a la ciudad, vean los focos de la ciudad y se va a ver que titilan. ¿Saben lo que es titilar, no? Sí, que prenden y apagan. Que parpadean.
Entonces, la electricidad de la casa es alterna, no fluye, sino viene en pulsos. Esto hace que sea más eficiente su transmisión. Y que sea más constante, ¿sí? Para que no haya picos de voltaje, porque un pico de voltaje puede perjudicar un aparato. En ese tiempo eran focos, no podía fundir un foco, pero ahorita te pueden quemar tu compu, ¿no? Te pueden quemar tu tele. Esos son los aparatos que tienen corriente de ¿Alterna? fija, ¿sí? No, fija. Tu celular no tiene corriente alterna, porque tu celular obtiene su electricidad de una batería, y ahí la corriente sí es directa. Ujú. Entonces, no quiero quedar mal, decir ese güey nomás está hablando lo pendejo, pero Edison inventó una y Tesla inventó la otra y se peleaban por eso. O sea, uno decía que era mejor y el otro era peor, ¿sí? Y no, los dos tienen sus usos. En las casas se utiliza corriente alterna y en los dispositivos de baterías se utiliza corriente directa. No, como ya la memoria ya me medio falla, no me acuerdo quién, o sea, no estoy seguro quién inventó quién y no quiero decirlo, ¿no? Pero bueno, uno de ellos fue Nikola Tesla. Y en su honor le pusieron al campo magnético, a la medida del campo magnético, Tesla. El campo magnético, la base de esa escala es el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético, lo saben perfectamente, ¿sí? El campo magnético de la Tierra es un Tesla, ¿sí? Un Tesla. Los aparatos de resonancia son de 3,5 Teslas. Entonces, es un magnetismo potente, ¿sí? Entonces, sí, no te va a sacar el stent, no te lo va a sacar. Sí te lo puede mover. Ajá. No te va a sacar un tornillo, pero sí lo puede poner a vibrar, ¿sí? Un stent, o por ejemplo, mi papá tenía cáncer, ya se los he dicho, mi papá tenía un cáncer, tenía una cosa que es un catéter puerto, es una cosa que traía en la espalda. Como le ponían quimio cada 15 días, para no estarlo picando en la vena, le pusieron un catéter puerto. Una cosa que tenía en la espalda que ya estaba conectada a la vena subclavia. Entonces se le sentía abajo de la piel, así como si fuese un bultito. Nada más ahí le limpiaban con un algodón con alcohol y le encajaban la aguja y ya iba directo a las venas. Entonces, mi papá, cuando tuvo problemas de la columna, yo no le pude hacer una resonancia, por eso, que tenía su catéter puerto. No te lo va a sacar, pero sí te lo puede mover. Y además, hay vibración y esa vibración genera distorsión en la imagen. El campo magnético es fuerte. Las personas que se meten al estudio, ¿sí? Las personas que se meten, bueno, no el paciente entra con una batita nomás, ¿no? Pero tú, por ejemplo, que tú como médico que vas a entrar a decirle algo al paciente o a mover algo o alguna cosa así, todo lo que traigas de metal, una pluma, por ejemplo, monedas, tu cel mismo, todo eso lo tienes que dejar afuera. Ajá. Porque una pluma sí te la puede arrancar, sí te la puede jalar, pues. Voy a seguirle compartiendo aquí, compartiendo mis sentimientos a la compañera. Bien. Y algunas personas requieren anastasia. Ajá. Este estudio no es una radiografía. Una radiografía es como una foto. ¿Alguien le han tomado una radiografía aquí? Sí. ¿Y cuánto duró? 1 minuto. Sí, como 1 minuto 2. A ver, párate ahí, y se acabó, ¿no? Sí. La tomografía dura un poquito más, ¿sí? Unos 5 o 10 minutos, pero ese ya no es un tubo, ya les dije, los tomógrafos modernos no es un tubo, más bien es como una dona. Y la camilla entra y sale, así, ¿no? Entra y sale. Los tomógrafos son un tubo,
Ujú. Y son un tubo como de menos de 1 metro de diámetro. Hay gente incluso que está muy gorda y no entra, ¿sí? Y la tomografía dura 30 o 40 minutos. Debe estar 30 o 40 minutos metido en un tubo en completa inmovilidad, ¿sí? Hay gente que no aguanta eso, que se sienten que se sienten que estuvieran en un sarcófago. O a un niño tú no le a un niño tú no lo puedes, es imposible. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Sí, Sí, doctor. se siente horrible. ¿A ti te hizo una tomografía o qué? ¿Una resonancia? Sí, hace como unos 3 años cuando estaba en prepa. Ujú. Y si es como digo, ¿no? Sí, Entonces hay gente que no aguanta y les dan ataques de pánico, les da ansiedad. Entonces hay que llamarle a Anastasia. Yo digo Anastasia, les voy a contar rápidamente por qué. Cuando estaba en Zacatecas, trabajando con mi queridísimo amigo, el patrón de quien ya les he hablado, mi querido, que por cierto mañana es su cumpleaños. Ahorita no tengo agua de las verdes matas. Salud, Pat. Feliz cumpleaños. Te amo. Y yo estaba en una región de Zacatecas donde hay gente, ¿cómo se llaman estos güeyes? Menonitas, ¿sí? Sí han visto a los menonitas, ¿no? Sí, Los, No. meno- los menonitas son un grupo étnico, o sea, son de otra raza, si quieren decirlo, de otra cultura, eh, eh, cuyos descendientes vinieron hace unos 150 años, vinieron huyendo de Alemania, porque en ese entonces, cuando hubo la reforma de Lutero y la madre, había muchas luchas religiosas. Entonces ellos vinieron huyendo. Unos vinieron a Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos y otros se quedaron en México, en Zacatecas, en Durango, en Chihuahua. En ese entonces todavía eran lugares muy poco poblados, entonces se fueron ahí donde nadie los molestara, ¿no? Es una comunidad muy cerrada, ¿sí? Ellos siguen hablando hasta la fecha una especie de alemán antiguo, una especie de alemán antiguo. Y tienen, practican la endogamia. ¿Saben lo que es eso? Endogamia Sí, es, Sí. que mantienen como relaciones sexuales o como que mantienen su descendencia dentro de su misma, pues no sé cómo decirlo, como raza o así, ¿no? Se que se reproducen casan, entre ellos mismos, pues. que se casan entre ellos, Ajá. ¿sí? Se casan entre ellos. Por eso todas las mujeres, todas las mujeres menonas, todas las mujeres menonas están varas de las rodillas, toditas, ¿sí? Y todas están iguales, tienen la misma forma de la cara y todas son rubias. Pero lo que le decía a ¿viste? Todas están varas, todas, ¿sí? Y bueno, pues no van a escuelas con niños mexicanos, o sea, ellos están muy aparte. Ellos realizan actividades agrícolas y hacen quesos y vienen a la ciudad a vender sus quesos. Entonces, bueno, pues, pero también se enferman y también se fracturan. Y aunque eran gente reservada, pues a la hora que se fracturan, pues entonces sí, ya venían con nosotros, ¿no? Entonces atendíamos muchos menonitas, muchos menonitas. Los menonitas mayores, pues sí, como tienen que negociar con mexicanos y eso, pues sí hablaban español. Pero los niños menonas no, los niños menonitas hablaban lo suyo. Entonces, una vez operamos a un niño del codito, una fractura supracón, operamos a un niño del codito. Obviamente el niño entró solo, no puede entrar su mamá ni su papá. Entonces ya lo dormimos y despertó. Y cuando despertó, pues se asustó. Despertó así como, ¿dónde estoy? ¿Y quiénes son estos güeyes? Y así, ¿no? Y empezó a gritar cosas en su idioma y empezó a gritar, ¡Anastasia!
¡Anastasia! ¿Sí? Después supe que Anastasia era su hermana mayor, que es la que lo cuidaba, principalmente, porque su mamá se iba a vender quesos y todo. Entonces gritaba Anastasia. Y el anestesiólogo le dijo, no, tranquilo, no está Anastasia, pero está anestesia. Y le puso un shot de algún brebaje suyo y se volvió a dormir el escuincle. Entonces, hasta la fecha, yo digo Anastasia. Entonces, algunas personas requieren Anastasia para sacarse el estudio. Y ahí ya entran complicaciones. Porque la anestesiar a un paciente primero agrega un costo. Porque hay que hablarle a un anestesiólogo que venga y lo haga. Primero agrega un costo. Y segundo, también los medicamentos de la anestesia, pues, no son inocuos, ¿verdad? La ventaja que tiene, pues, es que no involucra radiación ionizante. Entonces, por ejemplo, pudiese hacérselo a una embarazada, si hubiese la necesidad, claro está. ¿Dudas? ¿No? Bueno. En conclusión, la tomografía y la resonancia no son estudios de rutina, no se piden del diario, Lo del diario nuestro son radiografías. La TAC y la RMN no son estudios de rutina en músculo esquelético, pero ambos tienen indicaciones precisas. O sea, indicación precisa es que, como ya les dije, si tú piensas que tu paciente tiene una fractura de vértebra, hay que pedirle una TAC a hueso, ¿sí? Si tú crees que tu paciente tiene lesión de ligamentos cruzados, hay que pedirle una resonancia. Y tienen utilidad innegable. O sea, bien indicados y usados para lo que sirven, pues son muy útiles. Deben de conocerse las limitaciones y contraindicaciones de cada estudio. No hay que pedir por pedir. Yo sí llegué a conocer a algunos compañeros que les pedían, o sea, hasta para un juanete, que le sacaran una tomografía, no manches. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, este es el telescopio espacial Hubble. Ya ahorita ya no sirve, pero este telescopio nos ha permitido conocer los confines del universo, conocer partes del universo que no conocíamos. ¿Sí? Se llama Telescopio Espacial Hubble por Edwin Powell Hubble, que era un científico gringo, que él descubrió que la radiación del universo está cambiando a rojo. No tengo tiempo de explicarles eso, pero eso lo que significa es que el universo se está expandiendo. Y esto es importantísimo por esto. ¿Sí? Si mis manos, vamos a tratar de ver si pueden deducir lo que dedujo Edwin Powell Hubble. Él descubrió que las estrellas se estaban alejando, como mis manos. Entonces, si las estrellas se están alejando, significa que si pudiésemos regresar en el tiempo, ¿qué harían? ¿Qué pasaría con las estrellas? ¿Volverían a estar juntas? ¿Chocarían? ¿Volverían a estar juntas? Big Bang. O sea, imagínense que es así, bueno, ustedes ya no conocen las cintas de video, porque fuese una cinta de video, ¿no? Entonces, si le pones play para adelante, pues las estrellas van así, ¿no? Pero si le pones rewind, regresarse, irse para atrás, pues van a ser así, ¿no? Y si te regresas suficiente en el tiempo, unos 14,000 millones de años, ¿qué se deduce? ¿Qué es lo lógico pensar? ¿Que chocan? O no sé. ¿Que todo era un uno? Unidos todo. Que hubo un tiempo en que todo estaba en el mismo lugar, ¿no? Y que
Y que hubo un momento en que hubo una explosión y se separaron las cosas y se empezaron a separar las cosas. Y a esa explosión se le llama Big Bang. Supernova. No, Big Bang. ¿Sí? Entonces, Edwin Powell Hubble descubrió el origen del universo. ¿Mm? Sí. Era la mera Birch. Tenía muchas viejas. Era una onda así como Luis Miguel, pero no cantaba, sino era física. Lo suyo era la física. Vamos a ver fracturas en niños maltratados. Este programa, esta clase no estaba en el programa cuando yo empecé en el módulo. En 2014, que era mi tercer año, en 2014 hicieron, antes hacían, no sé si todavía con la pandemia, antes hacían las jornadas médicas. Las organizaba la doctora Irma y cada año seleccionaban un tema. Ajá, por ejemplo, el cáncer de esto, la diabetes, el coronavirus. Y entonces en el 2014 las jornadas eran dedicadas a niños, cosas de niños, padecimientos de niños, cosas de niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fue el coordinador de endocrino y habló de los problemas endocrinos que se presentaban en los niños. Fue guapo y habló de deformidades congénitas y la madre. Y a mí me dijeron que sí podía ayudar a una clase de fracturas por maltrato infantil. Entonces la hice y la incorporé al programa. La vamos a ver. Bueno. Dos fracturas y no maltratados, doctor Mario Ortega Vadillo, alias Su Charro Negro, quintas jornadas de medicina ULM, octubre de 2014. Esta es una imagen de Francia de finales del siglo XVIII. Y aquí se muestra pues el maltrato, ¿no? El maltrato era común, todavía hasta hace poco tiempo no era mal visto que el esposo le pegara a su esposa o que los padres les pegaran a sus hijos. No era, todavía hasta la fecha, ¿no? Seguramente han visto publicaciones en Facebook de que así de la chancla, ¿no? De que con esto mi mamá me acomodaba todas las ideas y seguramente sí han visto esas publicaciones, ¿no? O sea, todavía se considera una... ya no tanto como antes, ¿no? Todavía en la época de mi abuela, no, hombre, mi abuela contaba unas historias de... Lo de mi abuela era una tortura, o sea, lo que le hacía a mis tíos, hijo de... y ella lo veía como lo más normal del mundo. Y todavía hay gente que piensa que es un derecho de los padres el golpear a sus hijos para disciplinarlos, ¿no? Que es por su bien incluso, y es lo que dice esta imagen. Esta imagen dice en francés, bien, que es algo así como el que ama bien, golpea bien. O sea, como que el dar buenos golpes es, o sea, es una señal de amor. Bueno, aquí el problema principal en todo el meollo del asunto con las fracturas de los niños es que siempre hay una disparidad de fuerza entre la víctima y el agresor. O sea, el adulto siempre es más fuerte que el niño. Porque también, o sea, los que maltratan, pues ya si el que ya tiene 14, ya tiene 15, pues ya se lo piensan, ¿sí? Normalmente el abuso es con niños más pequeños. La detección precoz de casos de maltrato infantil es esencial. El 25% presentará nueva lesión grave. O sea, normalmente nosotros como médicos nos damos cuenta que hay maltrato infantil cuando el niño va a dar al hospital, ¿no?
y va a dar al hospital porque tiene una lesión grave. Entonces, un niño que vive en ese entorno de maltrato, si nosotros lo dejamos en ese entorno de maltrato, el 25%, o sea, 1 de cada 4 niños, va a volver a presentar una lesión grave que va a meritar atención médica. Y el 15%, 1 de cada 6, 1 de cada 7, 1 de cada 7 va a morir a manos de su agresor. Ajá. Entonces, un poco de historia del maltrato infantil, porque como les digo, no fue una cosa que siempre estuviese rechazo social, ¿no? En 1946, Cathy describió en un estudio 6 niños con fracturas, hematomas y hemorragias intraoculares inexplicables. O sea, que eran lesiones que no se justificaban porque el niño estuviese jugando y se cayera de un árbol, o de una bici, o de la cama. No se justificaban. Por ejemplo, hemorragias intraoculares, pues realmente solamente tienen una causa. ¿Sí? Un golpe en la cara. ¿Sí? Una hemorragia intraocular es que el ojo sangre por dentro. El ojo sangre por dentro. ¿Qué tiene el ojo por dentro? Es un humor vítreo. Humor vítreo. Humor significa líquido. Significa líquido, no es que sea muy chistoso. Humor vítreo. Vítreo es del vidrio. O sea, el humor vítreo significa líquido, transparente, como el vidrio. Es lo que significa. Entonces debe ser transparente, ¿no? Debe ser transparente, translucente. Entre nuestra pupila, que es lo único que me ve bien. Ajá. Es un hoyo. La pupila no es nada, la pupila es un hoyo. Se ve oscuro, porque por dentro lo está oscuro. Se ve un círculo negro, pero no es nada, la pupila no es nada. La pupila es un hoyo. Que se hace grande, se hace chiquito, como el chorro por la acción de quién. De la relación de las luces, reflexión y reflexión de las luces. Sí, pero ¿por qué órgano? El iris. Sí. Y se hace grandote y se hace chiquito por la luz. ¿Cuándo se hace grandote? Cuando hay poca luz. Sí. Luego está bien gacho porque no se cierra luego no está pasado sacando la luz, está muy oscuro, luego sale la luz, se la embarra bien gacho y hasta duele los ojos, ¿sí o no? Sí. Entonces la luz entra por la pupila no es normal, la pupila es un hoyo. Y no tiene hoyo en las imágenes, ¿verdad? Bueno. Y penetra, pero el ojo está vacío. El ojo tiene orbitrio. Y tiene una presión, se puede tocar su ojo y se lo pueden volcar así ratito. Y se siente que te empalma, ¿sí? ¿No? O sea, se asume un poco, ¿sí o no? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Esto, vamos a spoilerle al mundo de guapo, que es donde les enseñan. Ahí es donde les enseñan el ojo. Hay ojo. Exactamente. ¿Cuál es la enfermedad cuando aumenta la presión del humor vítreo? Glaucoma. ¿Sí? Y esa gente están así bien ojones. Y les puede causar ceguera. Ok. Entonces, si te da un madrazo, por ejemplo, una pelea con el Canelo, como dejó al otro güey que hasta le partió, o sea, literal le partió la cara, y sí, literal, le fracturó el hueso cigomático, seguramente también tuvo hemorragia, ¿sí? El ojo sangró por dentro. ¿Y cómo vería esa persona? No Para veía. empezar, no podían abrir el ojo. Pero si tu ojo sangra por dentro, ¿qué vas a ver? Pues rojo, yo creo, ¿no? La sangre nomás. Nada, no sé. Como burbujitas, ¿no? De sangre que van así como que... Es una mancha. Vas a ver una mancha.
vas a ver una mancha, ¿sí? O sea, se te va a enturbiar la vista. No te vas a quedar ciego. Esa sangre se absorbe después de unos días, pero unos días sí vas a andar cegatón. Porque la luz, que la sangre es opaca, pues no va a permitir que la luz pase. Vas a ver así, como si estuvieras en una nube. ¿Me entiendes? Es imposible que un niño por estar jugando se haga eso. ¿Sí? O por ejemplo, hemorragias internas, un sangrado de vaso, un sangrado de hígado, pues está bien, pues, ¿cómo estabas jugando, güey? O sea, ¿me entiendes? Entonces ahí, pues, el Cafi dijo, empezó a sospechar, ¿no? Empezó a sospechar. Luego Silverman describió las fracturas metafisiarias típicas, que son fracturas en asa de balde. Y para explicar lo que es la fractura en asa de balde, necesito ir por mi bote y servirme un agua de las verdes matas. Entonces, aguánteme 2 minutos, me voy a salir y vuelvo. Recording stopped. Bueno. Recording in progress. Recording in progress. I don't like it. But there's nothing I can do. So, well, I was saying, ¿verdad? La fractura típica del maltrato infantil es patognomónica incluso, o sea, si tú te encuentras una fractura de esas, realmente no hay otra explicación más que sea maltrato infantil. Es la fractura en asa de balde. ¿Saben lo que es un asa de balde?
¿La de una cubeta? Para cargar la cubeta. Ujú. Entonces es un tipo de lesión Salter en la que ya sea por un golpe fuerte o por una patada incluso, la extremidad se le dobla al niño en un valgo forzado o en un varo forzado. Entonces se arranca una orillita. Déjeme servir un poquito porque como la voy a inclinar, se puede, no creo que se tire encima de la compu. Limoncito. De las verdes matas de Assam. Bien. Entonces, a la hora que se doble el hueso, se arranca un pedazo del hueso y se hace así. Como si fuese la agarradera de una cubeta. Uh-huh. ¿Sí entienden? Tengo una imagen más delante, pero eso es lo que pasa, es la fractura en asa de Valde, es la fractura clásica del maltrato infantil. Esa y otras dos que ahorita les voy a decir, pero esas no son patognomónicas. Esa y otras dos. Entonces, sigo compartiendo mi escaso conocimiento. Escaso, pero no son mentiras, yo no vengo a contarlos. Okay. Esas las describí en 1953. Que no está compartiendo, ¿por qué no me dices? Esas las describió Silverman en 1953. En 1960, Altman y Smith presentaron la primera serie de casos ya documentados de maltrato infantil y las lesiones que presentaban. En 1962, Kempe describió el Battered Child Syndrome. Battered Child Syndrome. Que es el síndrome del niño golpeado. Les digo, son lesiones que presentan niños que solamente pueden tener como explicación el maltrato. Que un niño en condiciones normales, en juegos normales, no puede presentarlas. Y en 1974, el mismo Caffey que 30 años antes, había descrito las primeras fracturas, escribió el Whiplash Shaken Infant Syndrome. El síndrome sacudido de latigazo, o sea, el síndrome del niño zarandeado. Ajá. Ahorita decimos qué es eso, el síndrome del niño zarandeado. Entonces, ¿qué hogares tienen más riesgo de presentar maltrato infantil? Pues aquellos donde ha habido separación matrimonial. Puede ser que la pareja saque su frustración con el niño, donde ha habido desempleo, porque pues primero porque está más tiempo en la casa, ¿no? Y los niños, pues ustedes lo saben perfectamente bien, son insoportables. Y otro, pues por la angustia que produce el no tener trabajo, no saber qué hacer de forma económica. Problemas económicos. Historia familiar. Si a ti te pegaban, pues lo ves como lo ves como lo normal, ¿no? Abuso de sustancias. ¿Sí? Que la persona esté ebria o se esté drogando. Aunque ahí más bien lo que hay es negligencia. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio Breaking Bad? Sí. ¿Te acuerdas del niño de los que se robaron el cajero? Que eran dos drogaditos que se habían robado un cajero automático y tenían un niño ahí todo abandonado. Ah, sí. Estaba bien cañón, ¿no?
Y nacimientos imprevistos. Obviamente, si tienes un hijo que no querías, pues puede ser que termines maltratándolo. ¿Qué niños están en más riesgo de padecer abuso? Si tienen menos de un año, el riesgo que sufren es el de morir. Porque, bueno, pues, no, un niño de menos de un año pues, va a aguantar menos los golpes, ¿no? Si es menor de 3 años, lo que está en riesgo es de tener fracturas. Otros que están en riesgo son los primogénitos. ¿Sí sabes quiénes son los primogénitos, verdad? Sí, los que nacen primero. Esta noche recorreré la tierra de Egipto y me llevaré el alma de todos los primogénitos, pero donde vea la marca no entraré y seguiré de largo. ¿De dónde es eso? En la ¿Quién Biblia, sabe? cuando mataron a todos los primogénitos. Ah, De hecho, por eso es el Día de los Inocentes, ¿no? no, el Día de los Inocentes es, no, de hecho por eso es, no, de hecho Por por el eso, Rey Herodes, ¿no? ajá, no, de hecho por eso es la Pascua, Semana Santa y eso. Perdí la oportunidad de explicarlo en su momento, siempre lo explico cuando teníamos clases presenciales. No, lo de los inocentes es en diciembre, porque supuestamente Jesús nació el 25, el de los inocentes el 28, porque Herodes se enteró de que había nacido el rey de los judíos, entonces mandó matar a todos los niños. Pues sí, los niños no vienen con instructivo, ¿no? Entonces, el primer hijo puede ser desesperante. Y hay gente que pues se frustra. O sea, es que es desesperante realmente que un niño no se calle. Uh-huh. O sea, digo, no es por justificar, ¿no? Pero realmente algunas personas que terminan pegándole a sus hijos pues es por desesperación, así de ya no saber qué hacer. Los hijastros, obviamente, si ustedes ven noticias así de que de niños que murieron, casi siempre es que porque lo mató el novio de la mamá o el padrastro, alguna cosa así, pues no tienen la conexión emocional, no es nada de ellos. Niños discapacitados. Los niños discapacitados también generan frustración. Hace unos años hubo un caso muy famoso de una niña que estaba muerta y estaba ahí tirada a un lado de la cama y ni cuenta se habían dado sus papás. Ajá. Y esa niña estaba discapacitada. Y hay un fenómeno muy curioso. Es el Munchausen by proxy. All right. Que es por poder. Pero no es por poder de... Voy a explicar esto. Así se llama. Es un pinche nombre mamón, pero así le pusieron. Pero by proxy se refiere a poder, pero poder judicial. ¿Alguien de aquí, sus papás son abogados o tienen alguna noción de eso? Sí. Sí. Es un poder judicial. Si se refiere al Poder Judicial de la Federación, No. es un juzgado, no. Poder Judicial, con respecto Cuando a que tú le das, un poder legal, pues, cuando tú le das a tu abogado un poder. Ah, sí, que tú le estás dando como tu consentimiento de que él pueda ejercer el derecho que tienes como ciudadano sobre una cosa, ya sea mueble o inmueble o cualquier otro, bueno, usufructo también que se pueda poseer y que tú le das o le otorgas el derecho a que él en un juicio civil, mercantil, laboral, etcétera, judicial, pueda Ya, güey, ya no le ejercer. eches No, ya, bueno, güey, es no que le- estudié un poco de derecho, pero es que, bueno, yo sé que ya no así le se eches dice. tanta tema. Sí se ve. Ajá. No, o sea, tú le das el poder a tu abogado de que él haga en tu nombre lo que él crea conveniente. Sí, Que lo haga en tu nombre, o sea, que no tienes que ir tú a todos los procedimientos. Eso significa by proxy. Lo que quiere decir esto es, hay un síndrome psicológico que se llama el síndrome de Munchausen.